En un primer reportaje, les explicamos qué es esta tecnología y cómo funciona. Hoy queremos profundizar en algunas de sus aplicaciones, que son muy diversas. Por ejemplo, en salud, en la identificación de ciertos insectos o para monitorear volcanes. Además, los expertos nos explican sus alcances, si puede o no desplazar a las personas y realmente qué tareas humanas podría reemplazar la inteligencia artificial. Este es uno de los objetivos más ambiciosos de la ciencia: lograr que una máquina tenga una inteligencia similar a la humana. Un reto de altísimo nivel que aún está lejos de alcanzarse, pero que en el camino ya ha dejado a la humanidad herramientas que ya usamos, incluso sin saberlo, principalmente en dispositivos móviles, salud, transporte, industria y ciberseguridad. En nuestro país, por ejemplo, en el Hospital Carlos Andrade Marín se aplica tecnología de inteligencia artificial para el diagnóstico de ciertos cuadros intestinales. Es una cápsula endoscópica. Esta cápsula tiene en su interior unas cámaras que cuentan con luz propia y magnificación. Ingiere el paciente la cápsula y toma fotos, imágenes, aproximadamente de 4 a 30 fotos por segundo. Toma fotos de todo el intestino delgado, por eso está indicado en patologías únicamente del intestino delgado, porque es un órgano al que no llega la endoscopía convencional, la endoscopía digestiva alta y la colonoscopía, me refiero. ¿En qué pacientes se toma o se realiza este procedimiento? Es en pacientes que tienen sangrado digestivo oscuro, es decir, en pacientes que presentan sangrado digestivo en el que hice una endoscopía alta, una endoscopía baja y no encontré una lesión que justifique ese sangrado. Eso es un sangrado digestivo oscuro. En pacientes que tienen anemias crónicas, en pacientes que tienen una diarrea crónica, en pacientes con antecedentes familiares de pólipos familiares o poliposis hereditaria, en pacientes que yo sospeche que tiene alguna lesión tumoral en el intestino delgado. Hay que recalcar que este estudio debe ser recomendado por un especialista. Su acceso no depende de una solicitud del paciente y no reemplaza estudios como la endoscopía o la colonoscopía. Aquí tenemos una cápsula, esta es la cápsula endoscópica, que el paciente va a ingerirle con unos 2 bocados de agua. Previo a ingerir la cápsula, el paciente debió haber tenido una preparación intestinal. ¿Qué significa? Tomó una medicación para limpiar el intestino completamente. Primero colocamos la grabadora al paciente, porque pues con esta grabadora el paciente tiene que ir a su domicilio, en donde se va a ir guardando las imágenes que va a ir tomando la cápsula endoscópica. Una vez colocado la grabadora en el paciente y activada, procedemos a darle al paciente la cápsula. Tiene que él agarrarla para que se active y se prenda. Aproximadamente 12 horas va a tomarse imágenes y a guardar en la grabadora, y pues en 12 horas retiramos la grabadora. La cápsula se desecha con las heces. La inteligencia artificial en este caso no está en el interior de la cápsula, sino que está presente en el software que interpreta las fotografías capturadas en busca de anomalías y patologías. Ahora hay 2 tipos de cápsula. La cápsula que pues la leíamos horas y horas revisando el video en el programa, en la computadora, y ahora hay la nueva cápsula con inteligencia artificial, y esa es la diferencia, que en esta de inteligencia artificial ya hay un archivo, diríamos, de imágenes con patología, y que cuando hacemos en un paciente las identifica, compara y si encuentra lesiones que están archivadas en este nuevo software de la cápsula con inteligencia artificial, pues las identifica más rápido y si el estudio es por consiguiente más rápido. Antes la cápsula pues podíamos estar alrededor de 4 horas revisando un video para poder al final llegar a un diagnóstico o a evidenciar lesiones. Ahora puede ser minutos, 20, 30 minutos en revisar un estudio. En otras palabras, la inteligencia artificial es una herramienta que apoya al profesional, pero es la persona la que supervisa sus hallazgos.
Este es un detalle muy importante, pues demuestra lo que ocurre en gran parte de aplicaciones actuales, que la inteligencia artificial tiene límites, que las decisiones finales suele tomarlas un humano y que esta tecnología aprende en base a los datos que los investigadores les proveen. Nosotros hemos usado inteligencia artificial en varios proyectos. Colaboramos con distintos departamentos aquí en la universidad y trabajamos también con distintas instituciones y otras universidades. Entonces, por ejemplo, trabajamos con el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional y lo que hacemos es tratar de analizar señales sísmicas, por ejemplo, el volcán Cotopaxi. Entonces, lo que hacemos nosotros es tratar de enseñar a la máquina distintos eventos sísmicos. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa cuando hay una actividad sísmica? Se incrementa uno de estos tipos de evento sísmico y es un trabajo que debe hacerse de forma manual. Identificar estos eventos tiene que hacerse de forma manual. La idea es crear una herramienta que permita identificar estos tipos de eventos de manera automática para que le sea un aporte o soporte para la persona que tiene que hacer los análisis. Si ves tú aquí, por ejemplo, tenemos dos tipos de señales sísmicas. Señales sísmicas captadas por un sismógrafo que está alrededor del volcán. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, tenemos esta señal que está aquí, es una señal de largo periodo, y esta señal que está acá es una señal de tipo volcanotectónica. Si tú puedes ver, existen diferencias entre las dos señales. Esto está en el dominio del tiempo. Bueno, aquí están bonitas porque están filtradas, pero generalmente pueden tener algún tipo de ruido. Estas señales en el dominio de la frecuencia son diferentes, la una de la otra, como está acá, y nosotros podemos ver que existen diferencias entre las señales. Si nosotros podemos ver las diferencias, la máquina también podría hacerlo. De tal manera que cuando llegue una señal, una nueva señal, la computadora pueda decirnos, esta señal que llega pertenece a esto aquí o a esto que está acá. Entonces eso es lo que queremos hacer. Para hacer eso, lo que hacemos es entrenarle al algoritmo de inteligencia, se le entregan señales, unas cuantas muestras de esta señal con la etiqueta y unas muestras de esta señal con la etiqueta, para que él aprenda la diferencia entre la una y la otra. Este es un típico ejemplo de aplicación para un proceso manual que se simplifica utilizando inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, aquí cuando se quiere clasificar ciertas especies de mosquito que pueden ser transmisores de enfermedad, la idea es tratar de identificar la especie a tiempo para poder tomar acciones correctivas. Entonces, en un proceso manual se puede identificar la especie si se logra identificar ciertos patrones en las alas, y estos patrones en las alas después se los analiza para determinar la especie. Esto es un proceso que primero puede ser subjetivo, porque una persona puede identificar unos puntos y otra persona puede identificar otros puntos. Entonces tiene cierto grado de subjetividad. Entonces la idea es utilizar una máquina para que la máquina trate de disminuir la subjetividad y hacerlo de forma más rápida. Comparación, identificación, reporte y otras tareas que los algoritmos cumplen al momento tienen límites y no son infalibles. Aún más, los recientemente famosos chatbots, cuya base de datos es la información y desinformación que hay en Internet y redes sociales. Recuerde que estos bots son apenas una aplicación particular del gran universo de aplicaciones posibles de la inteligencia artificial. Y aunque parezca que esta tecnología inundará cada aspecto de nuestra vida, eso no se percibe así desde quienes trabajan con ella. No es 100% eficiente, siempre tiene un límite. Segundo, no se necesita utilizar la mayor cantidad o las técnicas más avanzadas de inteligencia artificial para resolver un problema. Todo va a depender del problema. Entonces no se necesita un cañón para matar una mosca, por ejemplo. Entonces todo problema tiene distintas posibilidades de solución. Una de esas es inteligencia artificial. Pero no todos los problemas se pueden abordar con inteligencia artificial. Cuando la calculadora salió, mucha gente tenía temor de que vamos a olvidarnos cómo realizar las operaciones básicas y que eso va a quitarnos de trabajo o cosas así. La inteligencia artificial es una herramienta que va a permitir desarrollar o hacer cosas mucho más avanzadas a las personas. Hay que tomarlo como eso, como una herramienta. Lo que no se puede negar, como ha ocurrido en el pasado, es que esta tecnología se encargará de ciertas tareas de muchas empresas y organizaciones.
siempre en el mundo la tecnología ha reemplazado las tareas que involucran fuerza bruta y tareas repetitivas, ¿no? Y en este caso la inteligencia artificial ha hecho eso, no es la excepción en reemplazar esas tareas, pero hay algunas tareas que en el tema del intelecto humano también son repetitivas. Entonces, evidentemente hay actividades que en este caso van a poder ser hechas con tecnología y en las cuales no es necesario la presencia de las personas. Entonces, el mundo tiene que enfrentar este cambio rápido y evidentemente ahí nosotros tenemos un gran desafío. La inteligencia artificial ciertamente está muy lejos en el caso de que fuera posible reemplazar la creatividad humana, ¿no? En ese sentido, creo que los humanos vamos a ser diferentes o vamos a seguir manteniendo una diferencia clara con los algoritmos en el sentido de que nosotros tenemos capacidad de crear nuevas cosas, de crear arte, por ejemplo, en lo cual los algoritmos no lo pueden hacer. Y es ahí donde las personas, sobre todo las nuevas generaciones, tienen que enfocarse, ¿no? En hacer actividades que involucren un mayor uso de su intelecto y menos uso de fuerza bruta o tareas que no demandan de un esfuerzo intelectual muy alto, ¿no? Con investigaciones y prototipos de inteligencia artificial en marcha por parte de universidades, empresas y los gigantes de la tecnología, ¿qué podemos esperar de inmediato y a largo plazo de esta tecnología? Inspirados en el cerebro humano, nosotros somos agentes multitareas, es decir, con el mismo hardware, con el mismo cerebro nosotros podemos caminar, hablar, ver, oler, etcétera, pensar, formar criterios, etcétera. Entonces, la idea o lo que se viene es desarrollar algoritmos que sean capaces de hacer dos o más tareas de manera simultánea. También tenemos el tema de, en general, algoritmos generadores de contenido. Aparte de texto, tenemos algoritmos generadores de texto, algoritmos generadores de video, de imágenes, video, algoritmos generadores de música, es decir, muy pronto, en algunos casos de forma libre, en otros casos a manera de productos de pago, vamos nosotros a poder usar algoritmos que te puedan producir música, por ejemplo, o videos cortos que se adapten a una descripción, a una necesidad que tú tengas. Eso es lo que tenemos en un futuro mediano e inmediato. Y bueno, lo más alejado en el tiempo es, bueno, hasta dónde son capaces de desarrollar actividades de estos algoritmos. Es decir, ¿pueden estos algoritmos superar la inteligencia humana, igualar la inteligencia humana, superarla quizá? Eso es una pregunta todavía abierta para la cual no hay respuestas aún, ¿no? La inteligencia artificial es una herramienta y, como otras, con oportunidades, limitaciones y riesgos. Es cómo se usa lo que determinará su impacto, y al respecto, la UNESCO apunta a dos necesidades. 1. Políticas y leyes nacionales e internacionales que regulen el uso y el mal uso de la inteligencia artificial. Y 2. Establecer lineamientos a los desarrolladores para que la inteligencia artificial esté principalmente al servicio de los humanos y no al revés.